Hola a todos, bienvenidos a la tercera lección de repaso para el examen SOL de geometría. En este caso vamos a hablar del tema de construcciones de geometría. ¿Qué son construcciones? Son aquellos dibujos que utilizamos el compás y la regla para crearlos, como por ejemplo si nos piden trabajar con líneas paralelas, dibújeme una línea paralela, dibújeme una línea que sea del mismo largo, etcétera. Vamos a estar utilizando estas herramientas. Lo primero que hay que hacer es reconocer las construcciones. En el examen de SOL van a aparecer dibujos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibujos que usted va a tener que identificar qué construcción aparenta el dibujo estar mostrando, que quien lo dibujó está haciéndolo. Para la construcción de copiar un segmento se ve así. Se tiene que ver como este dibujo, dos líneas que están yendo en la misma dirección o no necesariamente tienen que estar en la misma dirección, pero se ve esta curvita con el punto marcando dos segmentos iguales, este y este. Entonces, el dibujo de trazar líneas perpendiculares va a ser este. Y noten que este se parece mucho al de al lado, pero hay que reconocer las diferencias. Cuando están haciendo una construcción para trazar una línea perpendicular, va a tener estos paréntesis, estas curvitas aquí en la línea, y esto va a ser una línea que continúa para siempre, porque las líneas pueden ser perpendiculares. En el caso de segment bisector, bisector quiere decir partir por la mitad, una línea que continúa hacia el infinito como teníamos aquí, no podría ser partida por la mitad porque el infinito nunca se puede partir en la mitad, tendría que ser una que muestra puntos finales en la línea. Así se distingue el perpendicular line con el segment bisector. Entonces, tenemos otra que es un angle bisector, va a mostrar un ángulo tal como este, con una línea partiendo por el medio como si estuviese cortando ese espacio en la mitad. Estas serían las dos mitades, una mitad, una segunda mitad. Ese se llama el angle bisector. Otra figura que le van a mostrar es buscando la línea perpendicular a un punto. Noten cómo esta también se parece a las dos que vimos anteriores. Sin embargo, la diferencia es que en esta nos muestran un punto flotando aquí. Esto es una línea perpendicular de un punto, no en la línea. Cuando vimos una regular de línea perpendicular, el punto estaba en la línea, ¿ok? Este va a decir on the line, en la línea. El otro va a decir a point not on the line, no en la línea. Usted busca ese punto, si no está en la línea, pues es perpendicular not on the line. Si está en la línea, es perpendicular on the line. Otro dibujo que hay que identificar es este, buscando cómo trazar líneas paralelas desde una línea off the line, fuera de la línea. La línea original siempre va a aparecer en sólido y las líneas de las construcciones en líneas entrecortadas. Usted se fija que esta línea, este punto no queda en la línea original dada, por eso es point off the line. Y es fácil notar cómo estas dos líneas van en la misma dirección y son paralelas. O sea, paralela es fácil de identificar, ves dos líneas paralelas y ese va a ser el caso. Por último, tenemos la construcción de copiar un ángulo. Esa construcción va a mostrar dos ángulos, uno completado de líneas sólidas y otro con línea entrecortada, la ven aquí, que este ángulo es como decir una fotocopia de este. No tienen que estar en la misma dirección, es como si este ángulo usted lo rotó, el pedazo de papel le rotó un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda y queda en otra dirección. Todas estas construcciones hay que sabérselas, vamos a ir una a una para saber cómo se construyen. Número 1.
¿Cómo copiar un segmento? Si le piden cómo hacerlo en el examen, usted lo que va a hacer es va a tomar su compás. Pone la punta del compás en el final, uno de los finales de la línea. Rota su compás y lo abre para que la puntita del lápiz quede exactamente en la otra, en el otro final. Por lo tanto, la apertura de su compás marca exactamente la medida de esa línea. Por lo tanto, usted puede escoger cualquier otro lugar en su papel, digamos aquí. Puede trazar una línea partiendo de ese punto, cualquier línea que usted quiera. Y entonces lo que hace es cortar esa línea a la medida exacta de la línea azul original. Pues sin abrir o cerrar su compás, vuelva a poner la puntita en el final de la derecha. Fíjese bien en no accidentalmente abrir o cerrar este compás. Usted lo que quiere hacer es rotarlo. Note como aquí está en rotar. No lo voy a abrir o cerrar, solo quiero rotarlo. ¿Ok? So me voy a la puntita de el compás para marcar mi espacio. Muevo el compás y entonces la línea que me queda copiada sería el segmento de aquí. Aquí. Esa es mi línea copiada de esta. Es como utilizar la apertura del compás como si fuese una regla. De hecho, usted podría utilizar la regla si quiere. Utilizar la del SOL, medir la distancia. Quizás habría que hacer la regla un poco más grande para que usted pueda, dependiendo de la línea, medir esa distancia, ver que llega como hasta 65. Pone el 0 en el comienzo de su segunda línea y marca exactamente la misma distancia. Cualquiera de las dos la puede hacer en el SOL. Pasemos a la segunda construcción. Aquí piden hacer un segment bisector, o sea, bisect quiere decir cortar a la mitad el segmento. Van de nuevo a utilizar el compás. Mueve su compás, lo trae y pone el compás, la puntita en el final de uno de los finales de la línea. Entonces la apertura del compás no lo ponga chiquitito, ábrelo para que quede en un lugar que claramente queda más allá de la mitad de la línea. Una vez esté en esa posición, usted va a querer hacer unos arcos bien grandes. Abra el arco muy grande y trace un arco bien grande, casi como un semicírculo. Sin cambiar la apertura del compás, mueva la puntita del compás al otro final de la línea y de nuevo trazando un arco muy grande de un lado completamente hacia el otro. Así. Puede ahora mover su compás, sacarlo del medio. Ahora lo que va a hacer, ya sea utilizando su regla, puede utilizar las reglas del SOL, como usted quiera, trazar una línea recta entre la intersección de esos dos arcos. Yo quiero que la línea pase, a ver si puedo mover esta regla. La línea debe pasar de una intersección a la otra. Para mí es más fácil en este caso dibujarlo simplemente con una de las herramientas que tengo aquí. La voy a trazar, digamos, en verde. Y comenzando desde ese punto hasta el otro punto de intersección ahí, asegurándome que la línea pasa por los puntos de intersección. Esa es una línea que corta exactamente a la línea azul. Ahora nos piden que hagamos una línea perpendicular a la línea azul dada y que esa línea perpendicular cruce exactamente por el puntito rojo que es dado. ¿Cómo se hace esta construcción? Usted básicamente a crear una línea perpendicular al punto, ese mismo procedimiento que acabamos de hacer del segment bisector, porque si se fijan las líneas quedan perpendiculares aquí.
O sea que lo que tenemos que hacer es, usted ve cómo esta línea tiene finales, mientras que esta línea tiene línea que sigue para siempre, no tiene finales. Lo que vamos a hacer es crear puntos finales que queden a igual distancia del centro aquí rojo y luego seguimos exactamente los mismos pasos que acabamos de hacer. Esto se hace con el compás. Ponga la puntita del compás en el punto dado. Entonces, abra su compás, asegúrese no ser más grande que el final de la línea que es dada. Y esta apertura que está aquí, usted la va a marcar. Vamos a decir que ese es así de largo. Y ya sea o moviendo su compás, pero es más fácil dejarlo donde estaba, simplemente rotarlo para llegar al otro lado. Haga otra marquita para que tenga exactamente la misma distancia. ¿Okay? Ahora usted acaba de decir que el resto de esta línea ya no me importa esto, ya no me importa todo esto, porque voy a considerar esto como el final de mi línea. Y voy a hacer exactamente lo que hice en el problema con la construcción anterior. Voy a tomar mi compás, poner la puntita en el final de la línea, asegurarme que abro el compás más allá de la mitad, o sea, más allá del punto que me está marcado como la mitad, abrirlo y hacer unos arcos grandes. Tengo un arco grande. Luego muevo la puntita al otro final de mi línea, hago otro arco grande. Ya no necesito mi compás, lo puedo sacar del medio. Y ahora voy a trazar una línea que cruce, o sea que pase por estos puntos de intersección, por aquí y por aquí. Vamos a trazar esa línea que pasa por aquí. Voy a moverla para que sea, y esa es mi línea perpendicular. Es una línea perpendicular a la línea azul dada. Ahora vamos a recordar cómo cortar un ángulo por la mitad. Fíjese que en este ángulo de nuevo nos presentan unas líneas que no tienen final. Pero nosotros trabajamos bien cuando las líneas tienen finales, porque sabemos de dónde comienza y dónde termina. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestro compás para marcar comienzos y finales de estas líneas. Vamos a poner la puntita en el centro del ángulo y aquí voy a marcar el final de esa línea. Lo voy a dejar allí sin cambiar la apertura de mi compás. Lo voy a rotar para que ahora esté al otro lado y aquí también voy a marcar. ¿Ok? O sea que ahora el resto del ángulo, esta parte ya no me interesa, esta parte ya no me interesa, porque voy a considerar este punto aquí y este punto aquí como mis finales. ¿Ok? De nuevo, ahora el proceso se parece muchísimo a lo que hemos visto. Nos vamos a parar con el compás. Ups. El compás se va a poner la puntita en el final de la línea. Voy a abrir mi compás para que yo sepa que está más grande que la apertura del medio. Y entonces voy a hacer un arco. Luego paso mi puntita al otro final y voy a hacer otro arco asegurándome que cruce por encima de este. No tengo que hacer los arcos que se extiendan al final acá porque acá no estoy trabajando dentro del ángulo. Entonces, la línea que corta este ángulo por la mitad va a pasar por este punto y por este punto. Por lo tanto, trazo una línea recta que pase por ahí y ese es mi bisector, el que corta el ángulo exactamente en la mitad. Esto quiere decir que ahora la medida de este ángulo es exactamente igual a la medida de este ángulo. Ahora vamos a ver cómo hacer una línea perpendicular a una línea dada, pero partiendo de un punto acá que no está en la línea. De nuevo nos han dado una línea. Si se fijan, esta línea tiene
flechas que continúan, o sea que la línea no tiene finales y nosotros queremos estar trabajando con una línea que sí tiene finales. Por lo tanto, vamos a usar nuestro compás para de nuevo marcar finales para esa línea. Vamos a traer nuestro compás y ahora el compás, la puntita la vamos a poner en el punto que es dado fuera de la línea. Quiero asegurarme que la apertura del compás, por ejemplo, no quiero que el compás esté muy grande porque entonces al tratar de cortar la línea con ese compás no me queda en la línea, o sea que tengo que asegurarme que está en una apertura donde sí va a cruzar la línea, cortarla ahí y me cabe para cortarla allá. Por lo tanto, vamos a escoger un color aquí rojo, digamos, y vamos a marcar aquí para cortar la línea ahí y entonces al otro lado marcar aquí para cortar la línea y sacamos nuestro compás del medio. Lo que hemos dicho es ahora con estos cortes es que vamos a cortar la línea ahí y hacer eso el final y hacer este el final y el resto de la línea como si no existiera. ¿Ok? El resto ahora es bien parecido a lo que hemos estado haciendo siempre. Hasta ahora hemos ido a pararnos en uno de los finales. Hemos verificado que la apertura del compás está obviamente más allá de la mitad, no aquí chiquitito, sino de una manera que claramente haya pasado más allá de la mitad. Nos hemos movido para hacer unos arcos grandes. Aquí tengo un arco. Paso la puntita al otro final y trazo otro arco, asegurándome que no cambio la apertura del compás. Cuando uno se está moviendo de un final al otro para hacer estos arcos grandes, es muy importante que el compás no cambie de apertura. Si le cambia de apertura hay que empezar de nuevo. Y por último, trazar la línea perpendicular. Esa línea perpendicular va a pasar por estos puntos de intersección aquí y aquí. Y usted verá como también va a pasar por el punto dado. Y usted traza esa línea. Vea cómo pasa esa línea, es perpendicular, inclusive usted puede utilizar sus reglas, recuerde que la orilla de la regla es un ángulo de 90 grados. A ver cómo la puedo rotar. Así. Y usted puede poner la orilla de la regla ahí para confirmar que le ha quedado en 90 grados. De hecho, en cualquiera de las otras que había que hacer perpendicular, usted pudo haber puesto la regla ahí, rotarla y asegurar que le queda en un ángulo de 90 grados. Siempre puedo utilizar la regla que es dada en el examen para confirmar si queda perpendicular. Vamos a pasar a otras construcciones aquí. En esta nos piden que copiemos un ángulo en esta otra línea. De nuevo aquí podemos ver que nos dan unas líneas que continúan para siempre y vamos a estar trabajando solamente con una parte del ángulo, no con las líneas que siguen para siempre. Tal y como hicimos para cortar el ángulo en la mitad, ponemos el compás aquí en la puntita del ángulo, asegurando que la apertura que usted va a usar para su compás no queda más grande del ángulo que es dado. En este caso vamos a hacerlo quizá un poquito más compacto. Y vamos a decir, ok, este ángulo, la medida del ángulo, así hemos trazado un arco en la apertura del ángulo. Sin cambiar la apertura de ese ángulo, pase la puntita de su compás al final de la otra línea que es dada, rótelo para que pueda comenzar más allá de la línea y de nuevo haga un ángulo simulando el mismo que acaba de hacer en el otro. Luego, utilizando su compás como una regla para medir aperturas, usted va a medir la apertura desde este punto de intersección hasta el otro punto de intersección aquí. Medirlo exactamente. Esta apertura debe coincidir con la apertura en el otro ángulo. Usted mueve su compás
Yo voy a rotarlo un poquito. Aquí lo voy a marcar. Y entonces muevo mi compás. Exactamente ahí es donde yo tengo que marcar, porque esa es la apertura que quiero. Pues abran un poquito y tracen. Marquen ese punto. Al marcarlo ya no necesitan este compás. Este punto que está aquí es muy importante porque ahora una línea trazada desde el vértice del ángulo a través de ese punto le va a crear usted un ángulo cuya apertura, que vamos a marcar aquí en amarillo, esta apertura es exactamente idéntica a esta apertura. Usted acaba de copiar un ángulo. No están orientados en la misma dirección. Este abre, vamos a decir, hacia arriba a la derecha, este abre hacia arriba a la izquierda, pero son el mismo ángulo. Ahora, en esta última construcción nos piden una línea paralela, o sea que vaya en la misma dirección a la línea dada, y esa línea paralela tiene que pasar por el punto dado. El punto dado está aquí, o sea que la línea paralela, una línea que va a estar cruzando por aquí de alguna manera, vamos a identificar exactamente cuál es esa línea. Lo primero que vamos a hacer es trazar una transversal. Esa transversal va a cruzar por cualquier parte de esta línea, pero sí tiene que pasar por el punto dado. O sea que esta línea usted la puede hacer así, o la puede hacer así, o la puede abrir más o menos, siempre y cuando que pase por el punto dado y que pase por cualquier parte de la línea dada. Vamos a decir que la dejamos así. Si tuviésemos una línea paralela que va por aquí y la trazamos exactamente, recordando de las líneas paralelas, los ángulos correspondientes deberían ser iguales, por lo tanto, este ángulo que está aquí debería ser exactamente idéntico a este ángulo. En otras palabras, vamos a copiar este ángulo aquí para ponerlo aquí de la misma manera que copiamos ángulos en la construcción anterior. Pues para hacer eso necesitamos nuestro compás y vamos a seguir los mismos pasos que acabamos de hacer para copiar un ángulo. Digamos que el ángulo que me voy a enfocar ahora es este ángulo que está aquí. Y ese ángulo lo voy a copiar aquí de alguna manera. Esta parte del ángulo es la que desconozco. Pues vamos a comenzar. Pongo la puntita del compás en el vértice del ángulo. Vamos a tratar de rotar esto un poquito más, asegurándome que lo cierro lo suficiente como para que quepa dentro de mi ángulo. Vamos a decir así. Y voy a trazar un arco. Ese arco no le voy a cambiar la apertura. Voy a venir a mi siguiente punto y voy a trazar el mismo arco. Como pueden ver, mi compás se me abrió y no se supone que hagan eso. Tiene que estar exactamente a la misma medida. Por lo tanto, yo lo vuelvo a traer aquí. Me aseguro que la medida está exactamente igual y vuelvo otra vez. Aquí. Entonces, voy a abrir un poquito sin que se abra la apertura y trazo el próximo arco. Entonces, muevo el compás para medir esa apertura. No va a ser exactamente igual a lo que tenemos, eso depende del arco. Siga usted electrónicamente moviendo su compás hasta que la apertura quede ahí marcada. Ahora de nuevo, sin mover la apertura de su compás, ponga la puntita en la intersección conocida, porque recuerde que esto fue algo que estamos más o menos adivinando. Sabemos que va por ahí en algún sitio, pero esa es la línea que no sabemos. Por lo tanto, no me voy a parar ahí. Y hago otra marquita con otro arco aquí. Ups, ahí. Entonces yo sé que mi línea paralela va a pasar por este punto y por el punto de intersección. Pues vamos a trazar una línea con nuestra utilidad de líneas que pasa por esos dos puntos.
Asegurarme que pase y quitar el compás del medio. Y es un poco difícil con esta herramienta ponerlas que pasen exactamente por esos puntos, pero más o menos por ahí pasa por esos dos puntos. O sea que estas dos líneas, la azul y la verde, ahora son paralelas y son una línea paralela que pasa por el punto dado. Recuerde que siempre puede usar su regla en el SOL, trae su regla y la pone para que quede exactamente alineado con la línea dada. Luego pasa su regla para que sin que cambie su rotación esté tocando el punto dado y ahí traza su línea, digamos, yo la voy a hacer ahora, digamos en violeta, siguiendo la regla. Y también le hubiese quedado la misma línea paralela. O sea que la regla siempre también puede ser usada en el SOL para trazar líneas paralelas. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo nos dicen cuál segmento de línea aparentemente es congruente, congruente quiere decir exactamente el mismo largo, a la línea AB. Fíjense dónde está la línea AB, aquí. Y las opciones son, vamos a usar otro color, AD, sería AD, o la otra opción es AF, o la otra opción es AC, y la otra opción que le dan es AE. O sea, las líneas que son opciones no están trazadas. Usted tiene que determinar cuál de ellas es la contestación correcta. Pues este tipo de problema es fácil de hacer si uno utiliza el compás. Ponga el compás en el final de uno de los finales de la línea, digamos el punto A. Rótelo para que pueda abrir el compás para que el otro extremo llegue al punto B. Y entonces esa apertura va a ser igual para AB y para la contestación correcta. Pues rótelo para acá. Y también en la otra dirección. ¿Y por cuál de los puntos pasa? No pasa por F, ni por E, ni por C, pasa por D. Por lo tanto, la contestación de la línea que es congruente es AD y la contestación sería F. En esta pregunta le preguntan el bisector, o sea, la línea que corta el segmento dado AB por la mitad, contiene ¿cuál de estos puntos? Pues usted puede utilizar su regla para medir este segmento. Yo la voy a rotar para utilizar los centímetros. Vamos a rotarla aquí. Fíjense dónde está el 0. El 0 está aquí, no está al final del dibujo. Aquí el 0 tiene que estar aquí. Y voy a rotar mi regla para poder medir la distancia. A veces esta regla no queda exactamente. Y se ve muy chiquitito, pero usted puede ver que esto llega a 140, 145, 146, 47, 48. La medida aquí, al final, esta marquita aquí es 148. Como bisector quiere decir la mitad, en otras palabras, dividir entre 2, pues usted toma ese 148 y lo divide en dos mitades iguales y le va a dar 74. Por lo tanto, en su regla busque la marquita para 74. Aquí están 60, 70, 74 queda por aquí. Ahora que lo tengo ahí, puedo mover mi regla. Y ahora fijémonos en nuestras opciones. La primera opción dice la línea EF. Pues vamos a utilizar esta regla para marcar desde E, el punto E, hasta F. Que este queda bien cerca aquí. Asegurarme que pasa por el centro de los puntos, ahí.
Y EF se ve como muy buena opción. Yo la voy a circular como una de las líneas que va a ser el bisector. Vamos a ver la segunda opción. Dice que es DF. Pues vamos a buscar el punto D, míralo aquí. D hasta F. D hasta F no pasa cerca de donde tiene que pasar, por lo tanto esta no la voy a contar como una opción. Vamos, dice ahora DG. Pues DG, si la roto así, queda cerca, pero no tan cerca como EF. No me parece como una buena opción. Y la última va de C a G. Eso quería ser de aquí hasta G. Y no cruza en la línea por donde debería cruzar por acá. Por lo tanto, nuestra opción era la primera, era la correcta, EF. Siempre vale la pena verificar todas de ellas porque siempre puede haber habido una opción que pase más cerca. En este próximo ejemplo dice ¿cuál punto es perpendicular? Perpendicular quiere decir que forman una T a la línea R. Mira la línea R aquí, esta línea. Y también pasa por el punto Q, o sea que la línea tiene que pasar por aquí y ser perpendicular. Pues podemos utilizar nuestra regla. Vamos a tomar la regla. Recuerden que esta esquina de la regla es perpendicular. Por lo tanto, yo voy a tratar de rotar mi regla. A ver si me permite. Rotarla para que quede exactamente perpendicular. Aquí, ok, ahora está exactamente perpendicular, pero como tiene que pasar por el punto Q, la esquina perpendicular la pongo ahí. Por lo tanto, veo que el único punto que va a pasar por esa línea perpendicular va a ser el punto Z. Por lo tanto, escojo mi opción H. Z, esa va a ser la opción. En este problema nos dicen cuál punto aparentemente crea la línea perpendicular de nuevo en forma de T a la línea T, o sea, perpendicular a esta, pero también pasando por el punto K. O sea que la línea tiene que pasar por el punto K. Recordemos que la regla que nos dan en el SOL, en una regla electrónica como esta, la podemos utilizar. Su orilla recta. Vamos a ponerla así. Entonces, esta orilla aquí es de 90 grados, al igual que esta orilla también. Pues tiene que pasar por K, pero noten como no está exactamente a 90 grados. Hay que rotarla para que esté exactamente a 90 grados. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está exactamente perpendicular. Ahora yo sé que esta línea aquí queda exactamente perpendicular a esta. Por lo tanto, siempre y cuando ahora la mueva sin rotarla, asegurándome que pasa por K, mira a ver cuál punto pasa en esa línea y puedo ver que es el punto J. Por lo tanto, mi contestación es C, el punto J. Vamos a ver otro problema. Sacar las reglas. En el SOL no van a tener un protractor, que es lo que mide los grados. Por lo tanto, si aquí le dan que dice un pedazo de pastel, por donde debería estar cortado el pastel para asegurar que cada persona de dos niños, cada uno de los dos niños tiene un pedazo igual. Eso quiere decir que este pedazo completo lo quieren partir exactamente por la mitad, o sea, un bisector. Aquí no vamos a tener un protractor para yo estar trazando, por ejemplo, esta línea y luego medir si estos ángulos es igual a este. No tengo esa herramienta, por lo tanto, tengo que utilizar la construcción de partir el ángulo utilizando el compás. Recuerden que lo que hacen es, usted va a trazar un arco, déjame abrirlo un poquito, trazar un arco, así. Luego, esto marca los finales de la línea que va a utilizar. Luego se va a parar en esos finales aquí.
y voy a usar otro color para que quede diferente. No tiene que estar en la misma apertura que el arco inicial, usted puede abrirlo un poquito más allá para asegurar que claramente queda más allá de la mitad, eso sí es importante. Entonces hace un arco, ahora sin cambiar la apertura, viene al otro final que marcó y traza otro arco. Puede ya sacar el compás del medio y lo que hay que hacer es trazar una línea recta que vaya desde el vértice hasta su punto de intersección. Pues desde el vértice hasta mi punto de intersección ahí. ¿Y por qué punto pasa? Pues veo que pasa por el punto X. El punto X es el que queda en el bisector, o sea que sería la línea CX. Mírala aquí. La opción D. En este problema nos dan un ángulo que quieren construir uno igual al ángulo A. Este es el ángulo A y ellos quieren construir un ángulo de la misma apertura, pero aquí. Esa apertura, ¿dónde quedará? Quieren saber si pasa por el punto E o si pasa por el punto C, así sucesivamente. Pues para hacer eso tenemos que hacer la construcción de copiar el ángulo. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es establecer nuestros finales a las líneas. ¿Cómo hacemos esto? Poniendo el compás, la puntita del compás en el vértice. Voy a rotar, tratar de rotar este compás. Vean cómo queda mucho más grande. Voy a cerrarlo un poco y voy a marcar donde voy a estar cortando esto. Aquí va a ser mi final y aquí va a ser mi final. Ahora que tengo mis finales, utilizo mi compás para medir esa apertura. Pongo un final en la puntita del compás aquí, lo roto un poquito para que con la otra punta del compás pueda medir exactamente esa apertura. En este problema nos dicen un ángulo que es congruente, o sea que es igual al ángulo A, el ángulo A es este, está siendo construido, o sea que aquí están haciendo la construcción de una copia de este ángulo. ¿Cuál rayo podría ser dibujado para construir un ángulo congruente a A? O sea que para hacer la apertura de ángulo igual a este, quieren saber si sería un rayo que pasa por B a E, o si es uno que pasa a BC, o así sucesivamente, BD, ¿cuál de ellos será? Pues para hacer esto tenemos que hacer la construcción de un ángulo congruente. Comenzamos buscando nuestro compás para establecer los finales de estos rayos. Voy a rotar mi compás asegurándome que no lo tengo acá abierto más allá de la línea que es dada, sino más o menos por aquí, y trazo una apertura. Muevo mi compás sin cambiar la apertura al final del otro rayo y trazo el mismo arco, asegurándome que tengo bastante del arco, lo hago bastante grande. Que sobre parte del arco no importa, el problema sería si falta. Ahora utilizo mi compás, lo pongo en el final de del arco que marqué aquí y muevo mi apertura hasta que marque exactamente esa apertura, porque esa es la que quiero copiar en el otro ángulo. Es bien importante asegurarse que queda exactamente abierto de aquí a aquí. ¿Okay? Esos puntos son muy importantes. Una vez me he asegurado que la apertura está exactamente bien, vuelvo a poner la puntita del compás en el final que establecí aquí para ese arco y sin cambiar la apertura, aquí es donde el arco debería terminar para que sea igual que la apertura de este arco. Pues voy a marcar ahí. Hago una marquita,
asegurarme que lo tengo y ya puedo sacar el compás del medio. Ahora, este punto de intersección es el que intereso para trazar mi línea, que la voy a trazar por aquí. ¿Y cuál es la contestación? Pues puedo ver que la línea tiene que pasar de B a C para que sea la copia del ángulo. Por lo tanto, mi contestación es A, BC. En este último problema dice, Jackie ha cosido un hilo en una tela y necesita coser otra línea paralela que pasa por el punto A. O sea que la línea paralela a esta, paralela quiere decir que van en la misma dirección. Estas son paralelas, estas son paralelas. La línea paralela va a pasar por el punto A de alguna manera y va a tocar uno de estos puntos. Nos preguntan cuál de los puntos es que va a tocar. Lo primero que podemos tratar es con nuestra regla. Si yo traigo la regla aquí y la pongo asegurándome que está exactamente siguiendo lo mismo. Si la regla está un poquito más hacia abajo o un poquito más hacia arriba, por ejemplo, así no es suficiente bien. Esto no le va a dar el resultado correcto. La regla tiene que quedar que usted puede ver exactamente la misma distancia desde la línea hasta su regla en toda otra vez. Tiene que quedar pegadito. Y entonces, si usted mueve su regla, yo voy a mover mi regla para que la regla cruce por exactamente el centro del punto A. Noten cómo estos dos puntos están bien cerca uno del otro. Solamente el punto que la regla también pase exactamente por el centro del punto A, al igual que en la línea, en el punto A, es el que queda en la misma línea. Por lo tanto, lo muevo para que la línea me fije que pasa exactamente por el centro de A, ahí. Y si te fijas, la regla está pasando exactamente por el centro del punto Z, pero está pasando un poquito más arriba que el punto X. Por lo tanto, el punto que quedaría igual en la línea paralela que A sería el punto Z, aquí. Si usted no está seguro, siempre puede hacer la construcción. Podemos practicar haciendo esa construcción, pero recuerde, si está usando esa regla, aunque los puntos estén cerca, la orilla de la regla tiene que pasar exactamente por el centro del punto de ambos que son correctos. Vamos a hacer la construcción, nos debería dar la misma contestación. Para hacer una construcción de una línea paralela, primero usted traza, dicen que tiene que pasar por el punto A. Por lo tanto, usted traza una línea que pasa por el centro del punto A y que toque en algún sitio la línea dada, por ejemplo aquí. Entonces, toma su compás, asegurándose, aquí todo tiene que ser bien exacto porque hay puntos muy cerca uno del otro. Asegurando que queda exactamente en la intersección. Voy a mover el compás aquí, cerrarlo un poco para que no me quede un ángulo muy grande y marcar un ángulo. Ese es el ángulo que yo quiero copiar, por lo tanto vengo acá arriba y asegurándome que la esquina está en el punto A exactamente. Sin cambiar la apertura de mi compás, lo voy a abrir y trazar el arco. Tratando de mover esto sin hacer líneas. La línea violeta me había quedado un poco muy corta, pues la extendí un poco con la regla para que tocara el arco. Entonces vamos a medir la apertura del arco en el ángulo conocido, aquí. Recuerden que tiene que ser bien preciso, porque hay puntos bien cerquita. Me parece que ahí la apertura es exactamente, ok, ahí.
Por lo tanto, vamos ahora a medir esa apertura aquí, asegurando que queda exactamente en la intersección aquí, y marco. Hago una marquita. Ya no necesito el compás, lo puedo sacar. Ay, se volvió a aparecer el compás, ok. Trazo una línea que pase por A y por el punto de intersección. Vamos a extenderla asegurándome que pase exactamente por esa intersección y exactamente por el punto A. Y podemos ver que pasa por el punto Z. ¿Ok? Esto debe coincidir con la regla que teníamos. Esto es paralelo. Esta la tengo un poquito fuera, pero es porque, como puedes ver, tienen que pasar exactamente por el centro del punto A y exactamente por ese punto de intersección ahí. O sea, ahora están bien alineados. Ahora si pongo la regla, sí, se ve paralela tal y como había quedado con la regla. ¿Ok? Muchas gracias.